Ok, ya que la mayoría se ha unido ya a la clase, vamos a iniciar entonces esta clase. Vamos a compartir la pantalla y tenemos acá ya. Entonces, hoy vamos a ver una clase muy importante desde mi punto de vista para la parte investigativa, como es la estadística inferencial, ¿ok? Bienvenidos a toda la clase número 3, ¿sí? De estadística e investigación de operativas, este programa de doctorado. Em, Más o menos el contenido que vamos a realizar hoy en esta clase es dar una introducción, decir lo que es la parte de estadística inferencial, vamos a ver lo que son contrastes de hipótesis, no vamos a poder ver todo, pero sí para tener una idea de lo que es este método para toma de decisiones, que es muy importante. Vamos a ver lo que son intervalos de confianza, vamos a hacer una explicación práctica de ejercicios y finalizaremos la clase. Entonces, eh, eh, vamos a entonces a desarrollar la temática para esta clase. Ok, vamos entonces a introducirnos en esta parte de la temática de lo que es la estadística inferencial. La estadística inferencial es una rama de la estadística que se enfoca en hacer conclusiones y generalizaciones sobre una población a partir, esto es importantísimo, de la información obtenida de una muestra representativa de esa población. Quiere decir que hacemos inferencia en la población a través de recolección de datos y muestreo de un grupo extraído de esa población. Y esto es importante, ya que la estadística inferencial me permite precisamente, en lugar de examinar cada miembro, y esto ahí reside eh, las bondades de lo que es la estadística inferencial, que en lugar de examinar cada miembro de una población completa, mm, lo que hacemos es analizar una muestra significativa para inferir las características de esa población. A medida que vayamos desarrollando la clase, vamos a ver que lo importante que es ver esta parte de cómo al poder establecer una muestra significativa, poder hacer cálculos con esa muestra, tanto de parámetros como la desviación estándar, la media aritmética, proporciones, otros elementos que se van a acercar mucho, pero bastante, a lo que es la población o los parámetros de una población. Entonces, para ver esta parte de lo que es eh, la parte de la estadística inferencial, vamos a ver unos conceptos importantes. El concepto de lo que es el parámetro y el concepto de lo que es un estadístico. De entrada, pues vemos que los parámetros se refieren a todo lo que tiene que ver con la población. Eh, Parámetro es relacionado con población. Y estadístico es simplemente, tiene que ver todo lo que tiene relacionado con la muestra. Y la muestra, pues, es elementos que se sustraen de la población. Y ahí vemos de una forma que está relacionado. ¿Qué es en sí lo que se hace? Tengo una población eh, donde eh, puedo ver que de repente una cantidad numérica grande y de ellas traigo una muestra significativa. Entonces, a esos elementos de la muestra, haciendo el muestreo, se llaman estadísticos, y con esos estadísticos yo puedo hacer inferencia eh, de lo que es la población. Es decir, los cálculos de los elementos o estadísticos de la muestra, puedo hacer inferencia en los parámetros de la población. Esto es importantísimo. Em, por ejemplo,
supongamos, esto nos ahorra mucho trabajo porque supongamos que tengo una población eh, donde tengo 2.000 personas. Voy a poner un ejemplo aquí en Venezuela. Por ejemplo, yo en mi localidad, en la ciudad de Rubio, vamos a suponer que quiero hacer una investigación sobre el embarazo precoz en niñas, adolescentes entre 15 y 17 años, y tengo una población en Rubio bastante grande. En Rubio son casi 190.000 personas y pueden haber alrededor de 30.000 jovencitas con estas características. Y supongamos que en vez de, en un sector de Rubio tenga 2.000 jovencitas de esta, y en vez de yo hacer una encuesta para 2.000 personas, saque una muestra significativa y saque una población de 200 jovencitas que cumplen con las condiciones para realizar esta investigación. Entonces, aquí es donde está la parte esencial de la estadística inferencial. No tengo que agarrar 30.000 jóvenes y hacer 30.000 encuestas para sacar la desviación estándar y el promedio de esos parámetros de la población. Si hago saco una muestra significativa, por supuesto, haciendo uso de todas las técnicas y normativas de lo que es el muestreo estadístico, eh, puedo sacar los estadísticos correspondientes que van a acercarme a lo que son los parámetros de la población. De una forma u otra, esos estadísticos me van a servir y se van a acercar mucho a lo que son los parámetros de esa población. De allí que ahí es donde reside la importancia de la estadística inferencial, que no tengo que manejar volúmenes grandes de individuos de una población para hacer cálculos y hacer eh, eh, investigación, sino que sacando una muestra significativa de esa población, puedo de una manera eh, eh, congruente hacerlo todos los cálculos correspondientes y que se acercan de una manera bastante acertada. Entonces, eh, el concepto de parámetro es un valor numérico que describe las características, una característica de una población, y eso es importante. Entonces, población y parámetro están relacionados, ¿sí? Y los parámetros son generalmente desconocidos. De ahí que si tengo una población de 30.000 personas, yo para hacer un cálculo del promedio de la media aritmética o de la desviación estándar, a veces es más difícil. Entonces, de allí que utilizo lo que es el estadístico. Fíjense que puedo, por medio de los parámetros, sí, ejemplo de parámetros, incluyen la media o promedio de esa población, la desviación estándar y la proporción de una población. Y hay muchos otros elementos que yo puedo calcular y tenerlos allí. Mientras que el estadístico ya me dice eh, que es un valor numérico eh, que describe una característica, esto es importante, de una muestra. Y la parte importante aquí es que los estadísticos se usan para estimar los parámetros de la población. Ejemplo de un estadístico puede ser la media muestral, la desviación estándar y la proporción muestral. Y lo interesante de todo ello es que yo puedo, por medio de parte, elementos de la muestra, la media muestral,
la desviación estándar y las proporciones. A través de ellos puedo calcular la media de la población, acercarme a la desviación o una proporción de la población. Esa es la importancia. Entonces, los parámetros eh, vienen identificados con la población y yo identifico los parámetros por medio de unas letras griegas. La media de la población vendría siendo la letra mu, la desviación de la población, la letra griega sigma, y la proporción de una población, pues vendría siendo la letra rho. De igual forma, la media viene identificada por las letras de nuestro alfabeto tradicional, junto con el símbolo de arriba, la línea arriba, que es el símbolo de la media de la muestra, mientras que la desviación estándar viene dada por la letra S y la proporción viene dado por la letra P. Y estos son lo que se llaman los estadísticos. Entonces, podemos ver allá la simbología que se va utilizando cuando vamos desarrollando elementos clave para hacer estadística diferencial. Aquí tengo algo importante. En el estadístico, veo que el estadístico es un valor que describe una característica de la muestra. Esto ya lo hemos repetido varias veces. Y el valor de un estadístico no tiene un valor único, y eso es importante. Y a través de los estadísticos podemos hacer estimaciones de lo que es los parámetros de una población. Y el enfoque estadístico clásico, el valor de un parámetro es único. Y eso es importante y relevante en esta parte teórica de la estadística inferencial. Así, podemos ver que qué es lo que hacemos cuando hacemos inferencia estadística. Pues lo que estamos haciendo es simplemente agarrar una población con una cantidad determinada de individuos, elementos, depende de qué tipo de población tengamos, ¿sí? Y hacemos un muestreo, esta parte, siempre teniendo en cuenta de que el muestreo debe cumplir con unas normativas que deben ser bastante sesgadas para que podamos sacar una muestra significativa, tanto el número, tipo de muestreo que vayamos a realizar, más que sean aleatorios, que podamos aplicar elementos. Por ejemplo, si queremos sacar un grupo de personas de una población, ¿sí? Y queremos hacerlo de manera aleatoria, existen métodos, existen números aleatorios. El Excel tiene también una forma como generar números aleatorios. Haríamos un proceso utilizando tabla de números aleatorios y cada persona de esta población tendrá las mismas oportunidades. Esa es la base de la parte aleatoria, que todas las personas tengan las mismas oportunidades en la probabilidad de ser elegido de una población para ser parte de una muestra significativa. Entonces, después de que yo saque esos elementos, entonces al cumplir esa parte que tiene que ser rigurosa, cada elemento de la muestra pues va a componer una muestra significativa, de tal manera que yo voy a poder hacer a través de la muestra en la población, hacer cálculos significativos. Y de la muestra puedo tener elementos como la media, la desviación, proporciones, media, moda, mediana, y que se van a acercar bastante a lo que es una población con cada uno de sus parámetros que se compone la población en estudio. Entonces, se hace inferencia estadística. Esa es toda la esencia
de trabajar con muestras para inferir en la población. Y la inferencia, precisamente, de allí viene el título de estadística inferencial. Ok, entonces, em, en la parte esta, eh, volvemos a hablar de lo que es la parte aleatoriamente, ¿sí? Sacar aleatoriamente muestras donde podemos sacar los estadísticos conocidos, cada uno de ellos, hacer inferencia para conocer parámetros de la población. Eso es reiterando la idea que teníamos antes. Ok, aquí viene una parte importante que es ¿cómo sabemos que una muestra significativa puede acercarse en sus estadísticos, promedio, desviación, proporciones, mediana, moda, a que se acerquen a los parámetros de la población, también proporciones, desviación estándar, media, moda? Entonces aquí surge un concepto importantísimo, que es el teorema del límite central. El teorema del límite central es un teorema que demuestra que haciendo uso de una muestra significativa yo puedo hacer inferencia en los parámetros de una población y acercarme a los estadísticos con sus valores, acercarme bastante con mucha certeza a los parámetros de esa población. El teorema del límite central, como lo acabé de acentuar, es importante y hasta causa sorpresa. Y ahorita vamos a ver algo, una simulación donde vemos en acción lo que es el teorema del límite central. Entonces, básicamente establece que cuando usted agarra de una población elementos y 5 elementos o 4 elementos, los suma y los promedia y va haciendo ese proceso durante muchas, de manera repetitiva, este, la, la cantidad, por supuesto que tiene que ser de manera aleatoria, ¿sí? Donde esas variables sean independientes, no importa inclusive la distribución original que tenga, ahorita lo vamos a ver. Los promedios de esas muestras que se toman se van a aproximar a la distribución normal, la famosa campana de Gauss, ¿sí? Y si el número de estas variables son suficientemente grandes, se cumple esa parte. Entonces, el teorema límite central nos va a permitir precisamente comprobar esa parte. Quiero mostrarles un software que simula muy bien lo que queremos expresar. Vamos a tener, ahorita lo vamos a simular, una distribución de probabilidad atípica, de donde voy a sacar de esta población, voy a sacar elementos, las vamos a promediar acá, en esta parte, y después el promedio va a caer en esta muestra que está acá, y vamos a repetirlo. Podemos colocar 5 y después vamos a animarlo y vamos a hacerlo de 5 en 5, pero va a ver que se van a citar hasta 100.000 veces la repetición para que podamos ver ese elemento en este software que nos permite hacer eso. Entonces voy a ir al software. Esto me va a permitir hacer todo lo que la demostración del teorema del límite central, lo podemos ver acá, y allí vamos a ver que tenemos una distribución de probabilidad que cumple con la curva normal. Eso es lo que se está haciendo acá. Podemos ver que cumple con la parte de la curva normal. Tiene casi forma de campana. Yo veo que
se asemeja a la campana de Gauss y tiene esa característica. Entonces, pero ¿qué tal si yo que tengo una población atípica donde la distribución es algo como esto, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre colocar esta parte acá eh, y yo puedo hacer esta prueba, distribución de probabilidad muy diferente. Entonces, lo que hago es, voy a sacar de esta población uh, que está acá, voy a sacar de 5 en 5, porque aquí estoy estableciendo 5 elementos de la muestra de la población y lo voy a sacar allí. Entonces, voy a animarlo para que vea que saco 5 elementos, observen, y ¿qué fue lo que hizo? Sacó cada uno de los 5 elementos, ¿sí? 2, 3, 4 y 5 y lo que hizo fue promediarlos. Promedió cada uno de estos 5 elementos y después lo que hizo fue el promedio, eh, sacarlo acá. Y ya aquí se me va a formar, se me tiene que formar una distribución de probabilidad que se acerca a la curva normal, pero como tenemos hasta ahorita un elemento no se puede observar muy bien. Pero vamos a seguir animando. Hago 2 veces, otra vez, 5 elementos y observen que ya apareció 2 promedios. Allí están el de ahora y el anterior, que era el promedio anterior. Vuelvo a animarlo y saco otros 5. Vuelvo a animarlo y saca otra vez 5 más y voy sacando de 5 en 5 y observen que de una forma u otra está ocurriendo algo bien interesante. Eh, si pueden observar, está la media y la desviación estándar de la población, o sea, de esta población de acá. Y está la media aritmética, la desviación estándar de esta población. Y ustedes pueden observar eh, que casi se está acercando la desviación estándar de la población es 16 y al haber hecho repetido varias veces, la media es 14,42. Pero ¿qué tal si yo sigo haciendo eso de 5 veces en 5 veces? Se va acercando, 14,76. Pero ¿qué tal si lo hacemos? Voy a hacer la animación donde voy a hacerlo 10.000 veces. Voy a sacar 10.000 veces 5 elementos y los voy a promediar. Y observe lo que sucede. ¿Eh? Es más, observen lo que sucedió con la muestra. La muestra, primero, ya se acercó a la curva normal. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, eh, ya se acerca a la curva normal y Eh, otra característica, bueno, puedo dibujar la curva normal acá. Otra característica es que la desviación en la media de la muestra se acercó bastante a la desviación, a la media de la población. Y eso es bien interesante. Y podríamos hacerlo con otros elementos para demostrar de que eso es lo que pasa cuando estamos haciendo. Vamos a hacer otro em, otra muestra. eh, yo la podía colocar uniforme o normal, ¿sí? Y podríamos acercarnos, si tuviésemos algo como esto, y de repente algo como esto, y a medida que fuésemos haciendo el mismo experimento,
la media se iría acercando el de la muestra. Si yo hago ya las 100.000, en vez de hacer animar de 5 en 5, vuelvo a animar de 5 en 5, vuelvo a animar de 5 en 5 y lo hago 10.000 veces, observe que se acercó bastante a la media aritmética. Si lo hago 100.000 veces, más todavía. Y ya, como pueden observar, dio exactamente eh, la media aritmética a la media de, em, de la muestra. Y esto es interesante porque de allí podemos observar cada uno de estas, de esta simulación del teorema del límite central, cómo puedo hacer esta parte. Además, ahorita voy a explicar em, cómo puedo calcular, eh, eh, explicar el por qué la desviación estándar de la población es tan diferente a la desviación estándar de la muestra. Y es que de una forma u otra, yo puedo hacer lo siguiente. Recuerden que cuando tengo la desviación estándar de la muestra y yo la divido entre la raíz de 5 o del número de muestras que tomé, ¿sí? En este caso, pueden observar que el valor eh, n es 5. Entonces, si yo tomo la desviación estándar 8.35 y lo divido entre la raíz cuadrada de 5, me va a dar 3.74. Entonces, quiero hacer ese ejercicio para que vean qué voy a hacer. Primero voy a colocar la raíz de 5, es 2.23. Voy a invertirlo para después multiplicarlo con 8.35. Entonces, si lo multiplico por 8.35, esto me va a dar 3.73, 4, que casi es, como pueden observar, eh, es casi, llega a casi, se aproxima bastante a 3.74, que es el valor de la desviación estándar de la muestra. Entonces, por allí yo puedo demostrar de una manera que el teorema del límite central me permite hacer la aseveración de que al yo sustraer elementos de una población, puedo, cuando la muestra es significativa, puedo inferir y hacer cálculo y aproximación. Los estadísticos que saque de la muestra, como en este caso, la media era 17,17 y la desviación estándar 3,74. Observe que se aproxima mucho a la media de la población. Esta desviación, perdón, la media aritmética 17,17, pues se acerca mucho a la de la población. Y de allí, con este software para simulación, yo puedo demostrar de que sí se puede hacer inferencia a través de una muestra significativa. Esto más o menos para ir observando la parte teórica y comprobar por medio de una simulación cómo el teorema del límite central me permite demostrar esta parte importante de la estadística inferencial. Ok, vamos a ver de repente las opiniones que tengan ustedes en este particular. Ok, voy a continuar. Ok, entonces observen que la media aritmética de la población fíjense que 1583 casi se acerca a 16, ¿sí? Y si yo hago eso
100.000 veces, observe lo que pasó con la media aritmética de la muestra, pues se me acercó automáticamente a la muestra. Y ustedes dirán, y la desviación estándar 824 no se acerca a 368, pero recuerden que si usted dividen esa desviación estándar de la población entre la raíz de esto, de 5, me va a dar la desviación estándar. Me explico. Si en la calculadora que tengo acá, ¿sí? Si en la calculadora que tengo acá, yo divido 8.24 entre la raíz de 5. Voy a hacer primero, sacarle a 5 la raíz cuadrada. Voy a invertirla para dividirla y después la multiplico por 8.24. Eso me da, observe qué es lo que da. Eso me da 3,68. Lo mismo, profe. ¿Sí? Exactamente lo que da la desviación estándar. Entonces, es interesante ver sin el software no hubiese podido hacer esa simulación, ¿no? Y sacar a mano alrededor de 100.000 veces 5 muestras, promediarlas, 5 muestras, promediarlas, 5, es un trabajo. Pero esto demuestra que si usted saca de una población, usted saca una muestra significativa, los parámetros de esa muestra se va a acercar mucho, mucho, pero bastante a la desviación, a los parámetros de la, de la muestra. Y eso era más o menos una parte importante de cómo el teorema del límite central me demuestra a mí de que sí se puede hacer eso, de que de una forma u otra yo puedo hacer eso. Con el ejemplo era lo que yo tenía aquí. Le saco la raíz de 5, observe que 8,04, en este caso lo que yo hice, una simulación, y al hacerlo me da exactamente eh, eh, parecido o igual a la desviación estándar de la población. Entonces, el teorema del límite central precisamente hace esto, hace posible esto, que fue lo que hicimos, este, que yo pueda sacar una muestra significativa de una población, ¿sí? Que yo haga el muestreo, ¿sí? Que yo pueda, a través de sacar esa muestra significativa y sacando cada uno de esos eh, estadísticos, aquí me equivoqué y coloqué parámetro, pero es estadístico, pueda acercarme a los elementos de la población. Entonces, esa es la esencia que se tiene de lo que es el límite central, demuestra que se puede hacer eso, haciéndolo allí. Entonces, me gustaría, por favor, este, escucharlo de verdad, porque eh, esto me parece interesante. No sé qué les parece. Este, y observe, mire las bondades de tener un software, ¿no? Programadores en PHP hicieron ese software simulador que podemos hacer exactamente lo que queremos para demostrar el teorema del límite central de manera didáctica, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que utilizar esas herramientas. Todo esto, eh, fíjate que tú puedes utilizar, te recomiendo el software estadístico R. Tú puedes hacer estadística. Hay formas de hacer estadística, perdón, no, encuestas de 11.000. Yo he trabajado con grupos de personas que ah, hacen en la parte de topografía, hacer eh, cálculos con vehículos o ponen una página en internet, hacen una cantidad de cuestiones y pueden lograr hacer 11.000. Pero lo bueno de esto es que si tenemos esta eh,
parte de la estadística inferencial, que sacando una muestra significativa, lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso para que esa muestra se le aplique todas las normativas del muestreo, ¿sí? El cálculo exacto, cómo se debe hacer. Hay inclusive números aleatorios. El Excel tiene cómo hacer el SPSS, el R tiene cómo hacer para sacar, por ejemplo, de 1000 personas, 100 personas y que sea bien significativa esa muestra. Eso es lo importante. Entonces, trabajar con cantidades así, donde yo pueda trabajar los estadísticos como promedios, desviaciones, proporciones, y que me puedan acercar a de lo que es la población, eso es extraordinario. Y aquí es donde podemos sacarle provecho a todas las bondades de la estadística inferencial. De allí que, de una forma u otra, pues nosotros tenemos esa particularidad que podemos utilizar todo eso. Entonces te recomiendo el R para hacer esa parte. El SPSS pues es pago, el StarGraph es pago, el Minitab es pago, pero el R tiene, ahorita tú instalas cualquier editor para codificar programas como Python y ya te piden cualquier programa, hasta el Excel te pide si quieres trabajar con R. Entonces, dentro de una de las cosas que les recomiendo es actualizarse y manejar software. Muchos tienen animadversión a manejar lo que son las tecnologías. Y para mí las tecnologías son muy importantes. Yo le he sacado mucho provecho a las tecnologías. Inclusive he incursionado en la parte, saqué una parte técnica de informática, precisamente por eso. Y de una forma u otra, el manejar, inclusive tú puedes ser autodidacta para manejar y ser programador, necesita ciertas cualidades, pero con disciplina, tesón y dejar de procrastinar, se pueden hacer muchas cosas. Cuando usted en la clase, en las anteriores diapositivas, usted estaba hablando sobre los parámetros dentro del grupo poblacional. Pero, profe, se me surgió una inquietud o una duda, no sé si estaré equivocado. Y cuando tenemos dos parámetros, ¿cómo hacemos ahí? Es que la contraste de hipótesis, van a ver que nosotros no vamos a ver todo, pero sí se pueden comparar dos. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes hacer un estudio, te voy a explicar algo. Supongamos que tú tienes un método que dices que utilizando un software en matemática, GeoGebra, hacen que los muchachos comprendan mejor en la temática de la graficación de funciones. ¿Sí? Entonces, ahí donde está el diseño de experimentos. ¿Vio? Puede hacer dos grupos y podría hacer dos, le sacas con un experimento cuasi experimental, ¿sí? Donde agarras un grupo, lo manejas solo con pizarra, marcador y lo tradicional, y utiliza el software GeoGebra. Y después hace un examen y una prueba antes y una prueba después, ¿sí? Y haces en el experimento, utilizas algo para medir. Entonces, después haces un contraste de hipótesis. ¿Cuál? El promedio de la sección. Entonces, dices con un porcentaje, que eso lo vamos a ver ahorita, cuál mejor método es. Y el contraste hipótesis, que está sacando dos parámetros o dos estadísticos diferentes. El promedio o la desviación estándar de todas las clases que diste sin el software GeoGebra y después con el GeoGebra. Y haces una contraste de hipótesis. ¿Cuál es mejor? Entonces, ahí donde está la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Lo que sí vamos a trabajar es nada más con contraste de hipótesis, nada más con una sola estadística o un solo parámetro. Pero se pueden hacer para comparar dos. Es más, la prueba ANOVA es comparar más de dos. Porque cuando tú haces una comparación de dos grupos,
se puede correr el peligro de cometer un error llamado error tipo 1. Entonces, si haces 5 grupos y los compara de 2 en 2, te va a multiplicar el error tipo 1 y te puede salir un error garrafal. Entonces idearon la prueba NOVA para hacer comparaciones hasta con 5 grupos. Entonces, si tienes 5 grupos, tienes 5 medias, 5 desviaciones estándar, y eso se puede hacer con estadística inferencial. Es un poquito más avanzado, pero se puede hacer, Jorge. Y esa pregunta está interesante. ¿Vio? Entonces hay que estudiar todos los métodos. Y vuelvo a repetirte, tú tienes que, si quieres pulirte en la investigación cuantitativa, hay que manejar mucho la estadística. Y todos lo que tienes es que estudiar la parte teórica y saber cuándo vas a aplicarlo. De resto, los software te resuelven lo demás. Los gráficos, te hacen los cálculos y no se van a equivocar, van a tener un mínimo error de equivocarse cuando tú haces bien el trabajo. Entonces, es interesante, ¿no? Como nosotros como doctores, en la parte investigativa, el uso de la estadística me hace posible desarrollar investigaciones muy robustas, ¿sí? Y inclusive aquí se debería ver que no lo podemos ver, pero cuando son pruebas paramétricas y no paramétricas, las pruebas paramétricas, todas las pruebas por lo general tienden a tener lo que vimos ahorita, a que sigan la curva normal, o sea, sean pruebas normales, ¿sí? Sirvan la curva normal. Pero hay ocasiones que yo saco una muestra y le hago la prueba de homocedasticidad, se llama la prueba así, y me dice que no sigue la prueba normal. Hay otras pruebas no paramétricas que me ayudan a hacer las comparaciones. Fíjate cómo ha avanzado la estadística diferencial, que puede utilizar esa parte de pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, y puedo hacer esos cálculos. No sé si me has entendido esa parte, Jorge, o cualquiera de las personas que están allí. Sí, profe. Sí, doctor, ya entendí cómo es la cuestión. Muchas gracias. No sé, Jaime, si tiene alguna acotación. Profe, para referirme a parámetros y estadísticos, pues con mucha claridad se nota que eh, cuando se hacen los cálculos de la media de la desviación estándar, hay valores que son concurrentes, mientras que otros son muy distantes. Sí, puede suceder eso, Jaime. Ahí es donde está la parte de la normalidad. Entonces, pero de una forma u otra, si usted se hace, el secreto aquí, el cuidado es cómo recojo esa muestra. Porque nosotros pensamos que si sacamos la media aritmética o los parámetros de 300.000 personas va a ser más exacto, y hay ocasiones que no sucede eso. Mientras que si de esas 3.000 personas o 1.000 personas sacamos 100 o 150 o 200 personas, y más fácil trabajar con 200 personas que con 1.000, 2.000, de una forma u otra, si yo sé hacer el proceso, porque para sacar muestras hay un proceso aleatorio, que es importante hacerlo, y de una forma u otra, si yo sigo las normativas y con rigor y logro sacar una muestra, mira que estoy acentuando significativa, porque lo que siendo significativa es que cuando yo haga los cálculos en la muestra, se van a acercar mucho a los parámetros de la población. No sé si eso aclara tu parte, Jaime. Sí, profe, sí, señor. Ok. No sé si María o Joshua o Paul o Joel quieren aportar algo. Recuerde que yo les dije a ustedes que tenían que participar, ¿no? Es importante la participación porque estamos evaluando. Yo, Ok, yo tengo una pregunta, William. ok, William, verán, a ver, me queda claro que, que lo más importante, más que digamos que realizar las operaciones, dibujarlos, hacer los gráficos estadísticos, que eso un programa lo puede hacer,
está en definir una muestra significativa Exacto. y dando énfasis en lo que quiere decir significativa. Es decir, entonces, no solamente para que tenga significancia, la muestra debe cumplir con la cantidad, sino que más bien debe reflejar los parámetros de la población. Me quedo con eso, ¿ok? Sí, Entonces, cuando seleccionamos o cuando buscamos la población y hacemos y la estratificamos, digamos, para que podamos seleccionar esos parámetros, después de haberle seleccionado, si lo hacemos bien, hay un número mínimo, es la pregunta, hay un número mínimo de muestras que se pueden considerar, eh, sobre todo por esto de estadísticos, por ejemplo, del 8 para, para muestras o para experimentos, mm, digamos que de laboratorio, muestras pequeñas, 30 para diferenciar el análisis entre una T-student o una T normal o una normal, ah, ujú. y, y ya. No sé si podemos tomar en cuenta algunas otras fórmulas que son un poco más antiguas, por ejemplo, con para poblaciones finitas, infinitas, donde estaba la probabilidad de éxito, de fracaso y demás, y a uno le salía un número grandote, pero en realidad no era el número, sino la significancia que puede tener la muestra. Esa Por es la eso, parte clave. Esa es la entonces, parte clave, Paul. Muy bien. entonces por eso le pregunto y le hago hincapié en esto para saber su opinión sobre si logramos tener una muestra que sea muy significativa, podemos aplicar cualquiera de estas herramientas. Es decir, ¿hay un número mínimo obligatorio de muestras que debamos asociar al estudio o no? Sí, hay unas fórmulas para calcular la muestra, pero usted va a observar algo. Eh, en los estadísticos, por ejemplo, para la prueba T-Student, vamos a utilizarla para cuando sean muestras menores de 30. Fíjese, una muestra menor de 30 que sea significativa, se puede hacer. Y ahí es donde está. Es más, cuando veamos ahorita la contraste de hipótesis, el nivel de significancia, por ejemplo, si yo tomo un alfa de 5%, ese 5% siempre en todo en las probabilidades no hay éxito de 100%. Eso es muy difícil, ¿no? Por eso ahorita vamos a ver el contraste de hipótesis, que el nivel de significancia, por ejemplo, de 5%, puede ser, no tengo la probabilidad 100% de que rechace la hipótesis nula. Este, tengo ese 5% de que me pueda equivocar, ¿sí? Si yo digo, tienes la probabilidad de tener un éxito de que te hagan una operación y el 95% salga bien y salga 5% mal. Eso no te garantiza de que salgas bien. El 5% está allí y puede ser que ocurra, ¿sí o no? Porque de una forma u otra está esa parte que es la parte de probabilidades. Cuando veamos que las funciones de probabilidad, por eso se llama funciones de probabilidad, precisamente están allí, precisamente porque hablan de probabilidad. Y en una tabla normal tú no vas a decir voy a hacer el nivel de significancia cero, no. Hay nivel de significancia, el mínimo que yo utilizaba en una vez de 1%, pero con todo y eso, aunque tenga el 99% de que tenga éxito de aceptar la hipótesis, ese 1% está por allí y ese 1% me puede decir a mí que puede ocurrir, ¿verdad? No sé si, Paul, me estás entendiendo. Sí, claro, por eso después, digamos que cuando tenemos los estadísticos y queremos llegar a los parámetros, hablamos de un intervalo de confianza, más no en un valor Eso cerrado. lo, no, exacto, eso lo vamos a tomar hoy. Lamentablemente el tiempo no nos deja. Sería interesante esta clase, tener un mes de clase, ¿no? Que hubiésemos estado en aula y hubiésemos aportado de una forma significativa todos estos conceptos y a ver tantas cosas que podíamos utilizar, pero por el factor tiempo, pues no podemos desarrollar a toda plenitud la temática. Pero tenemos allí, ¿verdad? Los conceptos, entre grados se vieron algunos conceptos, a lo mejor si ustedes hicieron maestría vieron algunos conceptos, y estamos viendo esta parte que es parte importante para de una forma u otra tener claro
esta parte del estudio de lo que es la estadística inferencial. ¿Ok? Entonces, no sé, María, si tienes, o Joshua, o Joel, si tienen alguna aportación. Generalmente en estas pruebas de hipótesis hay algunos supuestos que debemos de tener en cuenta para poder aplicar la correspondiente prueba, Ujú, también dependiente de la naturaleza en la cual se está estudiando estos datos. ujú, Digamos que dentro de una de estas pruebas se evalúa homocesticidad, se evalúa normalidad. Digamos que aplicamos una prueba de Kolmogorov-Smirnov y no hay evidencia suficiente estadística para justamente corroborar que esta distribución o esta función de distribución tiene la particularidad de ser normal. ujú. ¿Qué sugerencias se podría dar para poder como que completar un tipo de análisis en este caso? Digamos que estas funciones siguen una distribución Normal. exponencial, digamos, exponencial. Bueno, Hacia los Gangman, no sé. mm, ¿Qué podría ser fíjese, ahí? cuando hacemos prueba de normalidad, por ejemplo, el software R tiene, tú haces la gráfica de normalidad y si sigues esa parte, hay eh, eh, métodos para convertirlos o llegarla, por ejemplo, sacando a veces logaritmo natural, arco tangente, se pueden hacer una cantidad a ver si se llega a la normalidad. Si no se llega a comprobar la normalidad, la apreciación más exacta es que utilices los métodos no paramétricos, ¿sí? Las pruebas Freeman, otras pruebas de repente no paramétricas que puede llegar al mismo resultado que cuando utilizan las pruebas paramétricas. Hay pruebas paramétricas para la prueba ANOVA. Si esa tiene su complemento, cuando no llega la prueba de homocelasticidad y se pueden hacer otras pruebas. Si la prueba TestStudent tiene su prueba. Todo eso se puede hacer porque tiene las bondades de la prueba, de lo que es las em, estadística inferencial, se pueden hacer toda esa parte. Entonces, de una forma u otra, pues nosotros podemos este, eh, utilizar todas esas herramientas que tenemos. Y con los software hoy en día, tenemos muchas posibilidades. ¿Alguna otra acotación? No sé si María o Joshua. Profe, disculpe, cuando se permiso para Ajá. intervenir alrededor de cuando se utiliza el contraste que preguntó el compañero Jorge Luis Escobar Fuentes. Ujú, Por ejemplo, yo tengo un grupo piloto y tengo un grupo de prueba. ujú, Y los grupos puedo tener eh, mixto en términos de género. Es decir, por ejemplo, niñas, niños, en ujú, ambos. ujú, Y puedo contrastar con le aplico una prueba antes, una después de las ujú, orientaciones de toda ujú, el apoyo pedagógico y luego puedo contrastar, por ejemplo, cómo fueron las respuestas de ambos equipos, tanto el grupo piloto como el grupo de prueba, antes, cómo fueron después. Puedo tomar también por género cómo fueron esas respuestas antes, cómo quedaron sus evaluaciones antes y cómo fueron sus evaluaciones después. Y estoy contrastando las variables. claro. Con una prueba nova se puede hacer eso. E incluso te puede hacer una prueba nova, tú puedes hacer una prueba Tucker. Y la prueba Tucker te contrasta todos los grupos, la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, vuelvo a repetir, es muy amplio, ¿no? Eh, la estadística diferencial tiene mucho, métodos, pruebas. Cada parte de repente es un mundo, cada investigación es un mundo y cada elemento que yo quiera estudiar de eso, el ejemplo que pusiste, Jorge puso hace rato un ejemplo de su localidad y yo puedo hacer muchos contrastes. Entonces, allí es donde está la parte de lo que es el uso
de la estadística inferencial. ¿Ok? No sé, María, Joshua, no sé si están allí. Sí, profe, pero no tengo ningún comentario por el momento. Ok. Joshua, ok. sea, Vamos, me estaba ubicando, disculpe, profe. Sí, sí, me estaba ubicando porque ya estoy en casa, ahora sí. ok. No, profe, la apreciación, digamos, ya más a un nivel doctoral, como usted comentaba, donde tenemos que ver todas esas bondades a profundidad, es súper interesante. Disculpe que no había prendido la cámara. No, no se preocupe. Disculpe. No, entonces comentaba que más que hacer los cálculos, que los cálculos, evidentemente todos los aquí presentes los disponemos. Siempre la estadística, pues sabemos que se ha prestado mucho digamos, poder acomodar de cierta manera, de qué manera nos facilita poder verificar o validar que los datos generen una información eficiente, perdón, más que eficiente, eficaz, ¿no? Y sin lugar a duda, como comentaba, ya viendo desde un plano doctoral, desde un plano epistemológico o filosófico inclusive, es cómo ha podido o cómo puede convertirse este en un puente directo entre digamos, la matemática como tal abstracta o las apreciaciones teóricas, más que nada, y la práctica empírica, ¿no? De cómo nos va a poder permitir generar estas conclusiones de una población a través de una muestra en específico súper limitada, ¿no? Y bueno, sin lugar a duda, las diversas aplicaciones que finalmente se han dado, no solamente para quedarnos en el plano estadístico y dar recomendaciones o atribuciones al estudio, sino pues cómo esto a través en la economía, por ejemplo, cuando uno va a hacer modelos econométricos, puede utilizarse ciertos conceptos, ciertas nociones, ciertas propiedades, o en la biología, en la psicología, en la ingeniería, ¿no? Pero es súper valioso porque cada una de estas semanas que nos estamos viviendo va tomando fuerza, ¿no? Como nosotros veíamos, porque esto es parte de cuando uno está en pregrado, digamos, de estadística 2, estadística 3, o netamente inferencia estadística, ¿no? Y como dice usted, finalmente una materia que podría partirse en 2 semestres tranquilamente, valorar más toda la aplicación que tiene, por ejemplo, cuando uno habla ya de técnicas computacionales, algoritmos avanzados, muestreo de Monte Carlo, nos podemos quedar aquí horas y horas y horas viendo cómo esto se ha podido llevar hoy en día, por ejemplo, para poder hacer trabajo con inteligencia artificial, el aprendizaje automático, como se le conoce, ¿no? Es súper valioso y entender y emocionarnos que no es, o sea, estamos recapitulando, como conversamos la vez pasada, repasando temas que han sido súper valiosos, que de repente cuando éramos más muchachos lo hacíamos como para los cálculos, los estudios, la tesis, Exacto. y a veces quedaba ahí, ¿no? Quedaba ahí. Y es como esto, digamos, como sus aplicaciones han podido utilizarse con mayor, digamos, con mayor explotación, ¿no? Y ahorita con un mundo que tenemos de muchos datos, pues es interesante siempre meterle un toque estadístico a cada estudio que realicemos. Es eso, profe. Gracias. Gracias, Joshua. Usted. Ok. Vamos a continuar. Entonces, vimos esa parte y vimos el teorema del límite central, que es el que hicimos la simulación. Y bueno, fíjense que para concluir, la razón por la cual muchas cosas de la naturaleza y la vida cotidiana parecen seguir una distribución normal, la estatura de las personas, el coeficiente de inteligencia, lo que regula de medición, etcétera, etcétera, sirven de una forma u otra, siguen esa curva normal y se puede aplicar el teorema del límite central, que a su vez nos lleva a la conclusión de que a través de una muestra significativa podemos hacer cálculos de esos elementos significativos de la muestra para así inferir en la población. Ok. Fíjense que tenemos funciones de probabilidad y las distribuciones de probabilidad describe cómo se distribuyen valores. Por eso es que hablamos, aquí estamos, vamos a utilizar ahorita en los minutos que nos quedan de clase solamente la curva normal, pero hay otras distribuciones. Se conocen distribuciones discretas como la que estoy mostrando acá, ¿sí? Por lo general, como binomial, de Wilber, de Poisson. Bueno,
y hay otras continuas, como la normal, la test-study, la de Fisher. Bueno, ahí tenemos una cantidad de funciones que podemos estudiar. Por lo general, si utilizamos dependiendo, por ejemplo, la prueba chi cuadrada, ¿sí? Para ver si hay homogeneidad en una distribución, para relacionar datos cualitativos con cuantitativos, ¿sí? Tenemos la curva normal, estoy hablando de la más utilizada, y si em, la test student, y hay muchas otras, algunas discretas, otras continuas, la de Poisson, que por cierto, cuando vemos operativas, utilizamos lo que son en colas y cualquier otra actividad, pero siempre utilizamos la binomial. Se puede utilizar para hacer cálculos, como hicimos, por ejemplo, con el famoso representación de árbol en la clase anterior de probabilidades. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Las más utilizadas es la curva normal para muestras mayores de 30, la test-student, la chi cuadrada, y la de Fisher, que precisamente es para hacer una prueba nova. Y allí se puede uno utilizar. Pero hay muchas. No tenemos todo el espacio para estudiar a todas, pero casi el proceso es el mismo. Y vuelvo a repetir, para los datos yo les recomiendo el software R. Si tiene la oportunidad de estudiarlo, bajarlo, aplicarlo, le aseguro que va a ser en muchas cosas, le va a ser provechoso. Ok, vamos a ver lo que es contraste de hipótesis. No vamos a poder aplicar todo, va a ser una parte sencilla. La idea es de cómo puedo utilizar esta parte de contraste, y va a ver que si la utilizo en las puntuaciones Z, en la test-student, en la chi cuadrada, en la de Fisher, el proceso es el mismo. Entonces, fíjense que antes se manejaban tablas, ¿no? En la curva normal, y dependiendo de la gráfica, porque todas las tablas no eran iguales. Yo muchas veces con estudiantes tuve mucha dificultad porque habían profesores que habían utilizado ciertas tipos de tablas y no todas eran iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la prueba, las tablas de la curva normal, a la curva normal, son, pues se utilizaban de una forma u otra para hacer cálculos. Hoy en día tenemos software que lo va a mostrar alguno. Voy a poner un ejemplo. Si quisiéramos, queríamos, por ejemplo, hacíamos un cálculo con la fórmula, encontrábamos una puntuación de menos 1.46, pues nos íbamos a la tabla donde teníamos el 1.4, después nos acercábamos al otro decimal para que fuera 46, donde se cortaban las tablas. Ese era el valor bajo el área, y el área bajo la gráfica pues era simplemente una probabilidad, y manejábamos así, de una forma u otra, con tablas, pero las tablas no todas son iguales, vuelvo a repetirle. Y una de las características de la curva normal es que hay que ver, y esto es como un recordatorio, ¿sí? Primero, las áreas abajo eran probabilidades. Si venía desde 0 hasta tanto, hasta el infinito, las probabilidades saben que es 1. Así que la mitad del área, si era 5 y era por porcentaje. Yo tengo 0,5, pues eso representa el 50% de las probabilidades, y el otro 50% acá. Y ver esta parte. Mientras que cada uno de los elementos que estaban en la gráfica eran puntuaciones, que yo por lo general se calcula con una fórmula, o a veces el SPSR o cualquier software, o el GeoGebra, como lo vamos a ver ahorita, lo hacen automáticamente. Entonces, puntuaciones y probabilidades que son representadas por el área bajo la gráfica. Eso es más o menos lo que se trabajaba allí. Entonces, lo que acabo de expresar acá, valor bajo el área era probabilidades, y la parte de acá eran
puntuaciones. Yo puedo tener una probabilidad de un nivel de significancia significativo y ahí está. Fíjense, por ejemplo, si yo hago un problema donde hago el cálculo de z igual a 1,46. Entonces antes iba al, me iba a la tabla y hacía el cálculo automáticamente, que fue lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Sí? Pero ya existe eh, otro software como el GeoGebra. Esto es un software matemático que ya puedo hacer y observen algo. No sé si lo están visualizando, el software. Por favor, me confirman. Sí, profe. Ok. Fíjense que yo puedo aquí escribir el valor de z calculado y él automáticamente me da los valores que están allí de probabilidad o área bajo la gráfica. Tengo también la posibilidad de hacerlo hacia la izquierda o a la derecha. Si yo digo, lo cambio hacia, fíjense que es el complemento. Si yo sumo la probabilidad anterior más la ahorita, va a 1. O si a la anterior le restaba 1, me daba esta área que estaba aquí. O si vuelvo nuevamente a la parte de acá y le quito el signo, pues me quedará en la parte derecha, desde el punto de vista mío, de la gráfica, si le quito el signo y lo coloco hacia allá. Entonces sería esta parte. Entonces tengo con este software las posibilidades de sacar probabilidad y hacer una cantidad de cuestiones. Eso está en la parte de GeoGebra, en la parte de estadística, que ustedes lo pueden hacer, y ahí tiene automáticamente ese software para hacerlo. Y fíjate que no tengo que usar la tabla, automáticamente lo que hago es utilizar el software y vuelvo a repetir. Yo no sé, yo siempre he sido partidario del uso de las tecnologías. Para mí es muy importante lo que le ahorra a uno, la parte no es igual estar buscando en tantos tipos de tablas. Usted agarra un libro, 3 libros de estadística y tienen diferentes tablas y cómo manejarlas diferentes. En cambio, en el software podemos hacerlo de una manera rápida y aprovechamos el tiempo, ahorramos tiempo. Ok, entonces lo que le decía, hice el, el cálculo con el GeoGebra y pude observar que el estadístico 1,46 está aquí, ¿sí? Y el área bajo la curva, que es pues es 0,721 y él me lo da todo automáticamente, ¿sí? Si es negativo, por supuesto aquí es negativo porque está a la izquierda de la gráfica y son los valores negativos. Si quisiera el valor positivo, se depende de cómo haga el uso del problema, lo que tenga la variante. Y vuelvo a repetir, aquí vuelvo a sacar los valores de z y él me da la probabilidad. Sí, hay muchas métodos para hacer contraste de hipótesis. Yo utilizo la regla de los 4 pasos, otro usa la regla de los 6 pasos. No importa, lo importante es saber qué vamos a hacer en ese caso. Hay muchas formas fuera de esto, porque no lo podemos ver todas, pero cuando esto se le llama hipótesis nula, H sub 0 y H sub A, a hipótesis alternativa. En algunos libros pueden tener otro, H1, H2, no sé. Cada autor tiene su forma de cómo hacerlo. Y a mí lo que me interesa es que saber que por lo general siempre nos podemos guiar por la hipótesis alternativa para saber cómo declaramos la formulación de hipótesis. ¿Sí? Si me dice, por ejemplo, que una media es mayor que K, entonces la hipótesis alternativa será menor que K. Si me dicen que la hipótesis alternativa es menor que K, entonces la hipótesis nula será mayor o igual. Y aquí es donde viene cuando la hipótesis nula es diferente, que es un caso especial, porque hay una hipótesis cuando se realiza son con 2 colas y de una forma u otra pues tenemos que manejar eso. Entonces, la segunda parte es establecer el nivel de significancia.
yo utilizo el 5% o 0,05 o 0,01 o 0,025. Si yo me voy al GeoGebra y utilizo 0,05, vamos a colocarle el que siempre se utiliza en Z, 1,643. Voy a lograr al lugar derecho. Exacto. Este es, ahora sí, aproximándolo a 0,05. La puntuación, el área bajo la curva de 0,05 es 1,643. Si yo utilizo el otro utilizado, que es 0,01, este es la probabilidad. Y si utilizo 0,10, pues es 1,28. Y si utilizo la mitad de 0,5, que es cuando son dos colas, que es 0,25, pues es 1,95. Y ahí yo puedo utilizar lo más común. Quiere decir que cada área o probabilidad pues tiene su puntuación Z, que fue los que le acabé de sacar ahorita a cada uno de ellos. ¿Sí? Después que establezco el nivel de significancia, yo siempre utilizo 0,05. Entonces utilizo cálculo del estadístico de prueba con la fórmula correspondiente. Nosotros vamos a trabajar solo Z ahorita, pero se puede calcular el T, el de Fisher o chi cuadrado y muchas otras más. Y el proceso casi es el mismo. Tengo dos posibles métodos que se utilizan, que los libros lo utilizan, y es retener H si el estadístico de prueba es menor o igual que cualquiera de ellos, pero voy a ver algo para que vean algo. Aquí está más o menos un gráfico para que ustedes vean la regla de los 4 pasos, ¿ok? Aquí hay un ejercicio donde yo utilizo lo mismo, hago la regla de los 4 pasos y vuelvo a hago. Pero me gustaría ver, hay dos métodos y muchos preguntan cuál es el mejor método. Para mí es indiferente, yo siempre utilizo el método tradicional. ¿Cuál es el método tradicional? Comparo las puntuaciones. Si el Z que yo calculo es mayor al Z del nivel de significancia 0,05, 0,01, 0,1, entonces la hipótesis nula se rechaza. Y si el estadístico Z, ¿sí?, es menor que ZA, o si es negativo, pues recuerden que los números negativos, menos 2 es mayor que menos 5. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces puedo hacerlo así, o con las probabilidades directamente, donde yo sé que si la probabilidad es menor que alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y si la probabilidad es mayor que alfa, si por ejemplo es 0,05, entonces se acepta la hipótesis nula. Entonces, fíjese que yo puedo hacer en el ejercicio donde Z me dio 1 menos 1,93, en este caso, me dio 1,93 y es menor al de Z,05, porque si yo utilizo en el GeoGebra, o ya está establecido que el valor de alfa 0,05 es negativo, menos 6 menor, entonces rechazo la hipótesis nula, que es lo que hablé. Y si la probabilidad, ¿sí?, fíjese que tengo algo, la puntuación, la probabilidad de 0,5 tiene una puntuación de 1,5, de 1 menos 1,664, y la probabilidad que acabé de calcular
tiene una puntuación de menos 1.93. Entonces lo que hice fue utilizar o el método tradicional o el método de allí. Como pueden ver, aquí están los valores de z igual a 0,5, que es el que más utilizo. Se puede ver que la probabilidad es 1.64 si utilizo de decimales. El de 0,01 o 1.200 es 2.32. El de 0,1 es 1.28. Y cuando tengo una de dos colas, cuando saco la mitad de 0,5, que lo voy a utilizar, pues alfa entre 2 es 0,025, vale 1.96, que eso va a ser importante cuando hagamos algo. Entonces, aquí tengo cada uno de los casos. Si tengo una cola, observe cuándo se va a hacer de una cola. Si la hipótesis alternativa es mayor que la otra prueba, entonces va hacia la derecha. Si desde el punto de vista mío, va hacia la derecha. Si la hipótesis es menor que una dada, va hacia la izquierda. Y si es diferente, son con dos colas. Entonces se utiliza un determinado valor del nivel de significancia, 0,05 cuando una sola cola, si lo quiero utilizar a la derecha o a la izquierda, o una de dos colas, la mitad de 0,05 es 0,25. Observe que la puntuación de 0,5 es a la derecha 1.645 y a la izquierda menos 1.645. A la izquierda, Z 0.25 vale menos 1.96 y a la derecha 1.96. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a poner, por ejemplo, este ejemplo sencillo que tengo acá, ¿sí? Dice, es sencillo, lo resolvimos acá y vamos a ver cómo se hace el proceso. Dice muchos años de experiencia en un examen de ingresos de la universidad en inglés, arroja una calificación promedio de 64, ¿sí? Allí yo ya sé que la media aritmética de la población pues es 64, con una desviación estándar de 8. Entonces, todos los estudiantes de cierta ciudad, en la ciudad existe 64 personas, mayor que 30. Por eso vamos a utilizar la curva normal. O tiene una calificación promedio de 68, esa es el promedio de la muestra. Saco 64 personas de la población y tiene un promedio. Entonces, y se puede tenerse la certeza de que los estudiantes están en esta zona son superiores, y esto es importante porque me está diciendo que la hipótesis alternativa es mayor. Entonces, cuando voy a hacer a, a plantear las hipótesis, veo que la hipótesis nula es 64 y la hipótesis alternativa es 64. Y con un nivel de significancia de 0,05. Entonces lo que hago es aplicar la fórmula que es la media aritmética de la muestra menos la media aritmética de la población entre la desviación estándar o la raíz cuadrada de n. Al hacer esto me da 4 y esta es la puntuación Z. Es decir, que Z me dio 4. Si yo me voy a 4 positivo, me coloco acá 4, observe que casi es muy pequeña. La probabilidad es 0,0 y aquí yo puedo comparar la Z 4 con 1,664 o compruebo la probabilidad de 0,05 con 0,000316. Cualquiera de los dos me sirve. Entonces, lo que hago yo pues es hacer las dos formas de comparar.
Utilizo los dos métodos, lo vamos a hacer por los dos métodos. Me dio 4 en eh, en la fórmula, ¿sí? Em, Esto lo comparo con el Z de alfa. Recuerde que el 0,05, ¿sí? Tiene una puntuación de 1,645 y la Z igual a 4, pues me dio una probabilidad de 0,06. ¿Qué hago? Pues voy a comparar primero por el primer método, comparando las puntuaciones. Entonces, ¿qué comparo? Pues comparo el Z que calculé con el Z del 0,05 y observo que dice que si el Z es mayor que el Z alfa, y efectivamente lo es, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Si vemos, fíjense que Z igual a 4, tengo allí que Z es igual a 4, y como es mayor, la rechazo. Entonces, yo llego a la conclusión que la certeza con un nivel de significancia, hay un 5% de probabilidad de que haya fallado en la hipótesis nula, ¿sí? De que los estudiantes de esta ciudad son superiores en inglés, y esa es parte de la regla. La otra forma es, y da el mismo resultado, es comparar las probabilidades. Comparo el 0,5, lo comparo con el 0,00. Y dice que si la probabilidad es menor que la de alfa, entonces rechazo. Y es verdad, la probabilidad de 0,0003 es menor que 0,05, por lo cual, por las dos formas, ya sea por el método normal, el que siempre se utiliza, o comparando las probabilidades, se rechaza la hipótesis nula. Y tengo un ejemplo cuando es ahora menor. Ese caso era cuando era mayor. Sí, dice un inspector de calidad investiga las acusaciones contra los embotelladores de que por su deficiencia de llenado se debe ser en promedio 32,5 onzas, que esa es eh, la media de la población. Para ello tomó una muestra de 60 botellas, o sea, mayor que 30, n igual a 60, encontrando que el contenido medio de 31,9 es un promedio. Entonces esa es la media aritmética. Y dice que la desviación estándar es 3,6. Entonces tengo la desviación estándar. Ahora dice, ¿puede el inspector llegar a la conclusión a un nivel de significancia de 5%, 0,05? Ahí me están dando el nivel de que está por debajo, el llenado está por debajo, o sea, observe que la hipótesis alternativa es menor y la curva va a ser, está por debajo, o sea, menor. Entonces aplico la fórmula, ¿sí? Aplico la fórmula y puedo ver que el estadístico de prueba Z de la fórmula me dio 1,29. Ese menos 1,29, el hecho que esté negativo, eso me dice que la cola está a la izquierda, y por eso es que puedo hacer el cálculo. Si coloco menos 1,29 en el software GeoGebra, menos 1,29, hay ocasiones en que hay que resetear el GeoGebra porque me comienza a dar cálculo, pero tiene que estar a la izquierda, entonces 0,098. Como pueden ver, esa es la probabilidad con el 1,29. Entonces, vuelvo a hacer las comparaciones y nuevamente, ya sea comparando Z de la probabilidad de 0,5 con el Z calculado, y si
Z es mayor, ¿sí? O en su caso, sería este caso porque es negativo, ¿sí? El Z negativo es menor que el otro Z de alfa. Y como pueden observar, este menos 1.29 es mayor que el 1.64. Entonces, acepto la hipótesis nula, porque lo contrario de rechazarla es aceptarla, ¿sí? Y de una forma u otra se sitúa en la zona de aceptación, es decir, que se valida la hipótesis nula, o sea, se acepta por lo que acabamos de ver, porque cumple esta parte de que es que el Z es menor que el Z de alfa, menos 1.99 es menor que 1.64. De igual forma, si comparo el P de acá es menor que alfa, la rechazo, pero 0,0998 es mayor que 0,05, por lo cual acepto. Quiere decir que cualquiera de los dos métodos, ya sea eh, utilizando, comparando las puntuaciones o comprobando las probabilidades, en este problema de donde la cola está a la izquierda, se acepta la hipótesis nula. Pongo otro ejemplo donde en las colas son de dos colas, porque se puede observar en el problema donde dice que la distancia media requerida para poder detener un automóvil que va a 20 kilómetros es de 25 metros. Es decir, que esa es eh, la, la media aritmética de la población. Tenemos la media aritmética de la muestra y la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Entonces, como base a 100 conductores, se tiene que la distancia media es de tanto. Utilizar unidad sindical 5 para saber si es verdad que la media aritmética es 25. Ahora, si es igual, entonces la hipótesis alternativa es diferente. Entonces aplico la fórmula y observo que el, el, la puntuación me da 3,67. ¿Sí? Pero recuerden que si es 0,05 hay que tener cuidado, porque si son dos colas, si me voy al alfa, observen algo, es cuando es 0,05, el alfa es 1.64, pero cuando son de dos colas, el Z es igual a 1.96. Esto quiere decir que lo puedo verificar si utilizo aquí 0.05 es menos 1.64, pero si utilizo 0,25 es menos 1 punto tanto, y si lo coloco positivo acá, entonces está la parte izquierda y derecha, 1,95 positivo y menos 1,95 en la parte izquierda y derecha. ¿Qué hago? Entonces hago la comparación. Por el método tradicional, observe que no es la de 0.25, porque como son de dos colas, entonces es 0.25 y el Z de dos colas es 1.96. Entonces comparo este 3.77, ¿sí? Tengo en la gráfica, lo comparo con 1.96. Y como 3.77 es mayor que el valor, eso, entonces rechazo la hipótesis, que es precisamente, rechazamos la hipótesis porque al hacer el contraste de hipótesis se rechaza. Si lo hago con el de
de probabilidades, pues recuerden que si la probabilidad es menor que cero, de una forma u otra es menor que alfa y en cierta forma estoy rechazando la otra, se cumple y lo puedo hacer por esa parte. Entonces, como pueden observar, hay muchos otros con media, con mediana, con desviación estándar, con proporciones, pero el proceso es el mismo. Lo que vamos a hacer siempre va a ser el mismo. Entonces, tenemos allí la parte. Ahora, fíjense que con esa que hemos visto de dos colas, se puede manejar con un contraste de hipótesis lo que se habla de intervalo de confianza, que son dos valores superiores donde se encuentra un valor estimado, donde yo lo puedo hacer utilizando una muestra mayor de 30, que es con Z, ¿sí? O una muestra menor a 30, que es con la T-Student, pero lo vamos a hacer con Z. Y es simplemente hacer la fórmula esta que está acá, que es la misma parecida, de una forma u otra comparar. Siempre va a ser con el valor, con esta ecuación, donde tiene el valor de Z, que por lo general siempre va a ser 0.025, porque son dos colas. Observe que el 1.96 es el valor de Z igual a 0.025. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice una muestra de 50 observaciones, observen que ya es en la fórmula, es las 50 observaciones, tiene una media de 65, esa es la media aritmética, que es en la fórmula, la media aritmética de acá, ¿sí? Y una desviación estándar de 4.2, esa desviación estándar es la que estamos colocando aquí. Y lo vamos a hacer con un nivel de confianza de 0,05. Lo partimos en 2, 0,25, el Z calculado, pues es 1,26. Hacemos los cálculos correspondientes en la parte de aquí y al hacer sale dos valores. Uno, donde digo que existe la probabilidad de que el promedio se encuentre entre 65 más 1.16 o 65 menos 1.16. Quiere decir que hay un intervalo de confianza entre 66.16 y 63.84 de que exista ese promedio. Entonces, puedo hacer varios cálculos con intervalos de confianza y tiene muchas opciones, con proporciones, con desviaciones, con dos grupos. Bueno, ahí puedo hacer una cantidad de observaciones que puedo realizar con todos esos cálculos. No sé, hasta acá, esto es parte del contenido programático. No se puede dar todo porque de verdad pues es bastante amplio, pero más o menos creo que una vez fue Franklin el que dijo, yo solo me recuerdo, que estábamos desempolvando conocimientos de pregrado, pero de una forma u otra nos sirve para, de repente, de aquí en adelante, pues ustedes pueden retomar estos conocimientos y en investigación les va a servir mucho, ¿ok? Para culminar, la parte de la clase, no sé si tienen alguna acotación. Entonces, si no tenemos nada más que aportar o acotar, damos por culminada la clase. Agradecido, profesor. Bueno, no, gracias a ustedes y su esfuerzo. Muchísimas gracias.